clase con dos métodos. Hemos visto el método de bisección y también hemos visto últimamente el método de Newton, que es un método abierto para calcular las raíces de ecuaciones. El día de hoy queremos avanzar con nuestro tercer método. ¿Ok? Son 5 por todo, así que después de hoy solamente nos quedaría 2 y hablar de la parte de la programación, ¿verdad? De cada uno de los métodos. No pierdan de vista ir examinando con cuidado los videos acerca de Octave que les voy enviando ahí al chat, ¿verdad? Porque les van a ser útil cuando programemos. ¿Okay? Ya les envié uno de la introducción, de más o menos para que vayan conociendo la interfaz gráfica. Probablemente después de esta clase les envíe otro para que ya empiecen a ver cómo manipular, ¿verdad? Algunas cuestiones fundamentales. Vayan teniéndolos en cuenta porque yo voy a dar por hecho, cuando vayamos a clase, que ustedes ya los han examinado y los han visto bien, esos videos que les he estado enviando, ¿verdad? Por ahora, entonces, quiero que hablemos acerca del tercer método que vamos a ver. Es el método del punto fijo. Entonces, voy a empezar a presentar la pizarra. Denme unos segundos, por favor, para que les aparezca ahí a ustedes también. Y arrancamos con este método. En realidad, la explicación de este método es un poco bastante corta por la naturaleza misma del método y es uno de los métodos más facilitos que existen a la hora de programarlo, sobre todo. Método del punto fijo. Verán, la definición de un punto fijo es un punto X, un valor de X, tal que X es igual a f de X para una función. O sea, que usted evalúa la función y resulta que le da como resultado el mismo valor. Hay algunas funciones que tienen sus puntos fijos, a veces tienen uno, a veces tienen más de uno, dependiendo de la naturaleza de la función. Por ejemplo, si usted considera f de X igual a X elevado al cuadrado, entonces X igual a 1 es un punto fijo. ¿Por qué? Porque si usted evalúa f de X en 1, resulta que también le da 1. El mismo valor de X es lo mismo que le da cuando evalúa la función, ¿verdad? Entonces, eso es lo que conocemos en matemáticas como un punto fijo. ¿Existirán otros? Habría que verlo, ¿no? Habría que examinarlo. Pero ese es un muy buen ejemplo de lo que un punto fijo es. ¿En qué consiste el método del punto fijo en general? Esta es la definición de lo que es un punto fijo, pero ahora voy a hablarles de lo que es el método. Normalmente, nosotros estamos acostumbrados a que nos dan una ecuación en la forma f de x igual a 0. La f tiene que ser minúscula. ¿Verdad que sí? Ese es lo estándar. Y si no nos lo dan así, nosotros tenemos la posibilidad de expresarlo en esa forma. ¿Cómo? Bueno, llevándonos todo lo que nos den a la parte izquierda de la ecuación, ¿cierto? Supongo que a usted le dicen, resuelva la ecuación exponencial de x igual a x cuadrado. ¿Qué tiene que hacer para expresarlo en la forma f de x igual a 0? Simplemente decir e a la x menos x cuadrado igual a 0, ¿verdad? Y ya arregló el asunto. Dejamos todo en el lado izquierdo de la ecuación y dejamos 0 en el lado derecho. Ya lo arregló, ¿ok? Tenemos la posibilidad de expresarlo en esa forma. En cambio, fíjense aquí, el método exige que si usted tiene una expresión en la forma f de x igual a 0, la reexprese de tal manera que quede en la forma g de x igual a x. Esta es la forma que nosotros deseamos que tenga nuestra ecuación, ¿ok? Hay que transformarla. ¿Cómo llevará a cabo esa transformación? Hay varias formas de hacerlo y varias son válidas, ¿sí? Usted puede hacer cualquier manipulación algebraica de la ecuación que sea válida
de las que usted ya conoce, de las que le han enseñado, con tal de que al final usted termine con una expresión de la forma g de x igual a x, o al revés, va x igual a g de x, no importa. Las dos formas son equivalentes, pero sí que le quede una x solita de un lado y al otro lado una función, pero que sea equivalente a lo que usted tenía, a la ecuación que usted tenía al principio. ¿Se acuerdan que cuando ustedes en 110 estudiaron ecuaciones, estudiaron las operaciones que son válidas para obtener ecuaciones equivalentes? Dos ecuaciones o más son equivalentes si tienen como solución exactamente los mismos números. Entonces, por ejemplo, sumar la misma cantidad a ambos lados de una ecuación resulta en que la ecuación es equivalente. Si usted tiene x igual a 1 y suma 1 a ambos lados, x más 1 igual a 2, las dos ecuaciones son equivalentes. Tienen exactamente el mismo conjunto solución. Hemos aprendido también que si restamos la misma cantidad, de que si multiplicamos por un número diferente de 0, o si dividimos también por un número diferente de 0, ambos lados de una ecuación, nos resultan ecuaciones equivalentes, ¿cierto? También extraer raíces a ambos lados es un método válido. Entonces, factorizar o simplificar expresiones nos dan métodos válidos. Si usted tiene una operación indicada y la hace, la ecuación equivalente también, la ecuación, perdón, obtenida también será equivalente. Entonces, todos esos métodos que usted ya conoce, los puede hacer. ¿Cómo va a hacer usted manipularla? Pues cada quien tendrá sus propias ideas de cómo realizarlo. Al final, tendrá que quedar en la forma x igual a g de x. Esa g de x nos interesa porque es la generadora de las iteraciones que nosotros vamos a hacer. Ustedes saben que aquí trabajamos en base a iteraciones, ¿verdad? Entonces, g de x, la que usted despeje, es la que nos interesa. Usted me dirá, ¿importa cómo hacemos el despeje para esa g de x? Sí, en cierta forma sí. Hay unos g de x que son mejores que otros. Y siempre se puede hacer el despeje de diferentes formas. Vamos a aprender más adelante cómo saber si el g de x que usted obtuvo es mejor o peor que otra. Okay. Digamos, por ejemplo, la ecuación x al cuadrado menos 5x más 2 igual a 0. ¿Okay? Solamente quiero asegurarme de que tiene soluciones esta expresión. X a la 2 menos 5x más 2. Sí, ¿verdad? Sí tiene soluciones. Entonces, fíjense, ¿cómo puedo hacer el despeje yo aquí para x? De varias maneras. Por ejemplo, un despeje puede ser x es igual a x a la 2 más 2 entre 5. ¿Sí? Despejando para esta x, nos quedaría, si damos el 5x al otro lado, nos queda x a la 2 más 2, y pasando a dividir el 5, que ya sería positivo, nos quedaría x a la 2 más 2 sobre 5. Entonces, este sería nuestro g de x. Y supongamos un x inicial igual a 0. Y resolvámoslo, pero en Excel, ¿verdad? Cópienlo, por favor, y nos lo llevamos para allá. Porque sí les quiero mostrar uno, pues, que funcione, ¿verdad? Pero no está mal que yo les haya mostrado el anterior. ¿Por qué? Porque ilustra muy bien algunas situaciones a las cuales ustedes se pudieran enfrentar y que si no lo saben pudiera ser frustrante, ¿verdad? Pudieran ustedes simplemente pensar de que están haciendo algo malo, pero no necesariamente, sino que es la naturaleza misma del método, ¿verdad? Y de sus condiciones de convergencia. ¿Ok? Pensemos en esta, ¿verdad? Les digo yo, utilicemos un valor inicial igual a 0 y habíamos dicho que g de x, ¿cuánto era?
Vamos a ver si lo hallo por aquí. X a la 2 más 2 entre 5. X a la 2 más 2 entre 5. Excelente. Entonces por aquí voy a poner igual a potencia a la 2 más 2. Y esto lo dividimos entre 5. ¿Ok? Entonces, por aquí voy a poner la del error. Y acuérdense, este es igual a este. Lo copiamos. Claro, la formulita aquí solo la vamos a copiar porque es la misma, ¿no? Solo la desplazamos, miren, para que lo haga con este. Y el error ya sabemos nosotros que es igual al valor absoluto de el más reciente menos el anterior, ¿verdad? Dividido yo creo que aquí no yo sino que aquí más bien. Dividido entre el más reciente y multiplicado por 100. ¿Ok? Aquí nos da el error. A partir de aquí yo simplemente puedo ir copiando. Pero miren qué diferencia en ¿verdad? ¿Qué está pasando con el error? ¿Qué está pasando con los valores? Los valores están quedando pegaditos, uno a la par del otro. De hecho, desde aquí, desde esta tercera iteración, ya cumplimos, más solo voy a hacer hasta la que sea necesaria. Yo creo que una más, hasta ahí. Ya cumplimos con los criterios que nosotros tenemos de paro. Aquí el error ya nos da menor que 0.1%. Y si se fijan los valores, nos están quedando muy pegados los unos a los otros. 0.43, 84, 127 y el anterior era 0.43, 82, 506. Están muy cerca, ¿verdad? El uno del otro. Ahora, ¿será cierto que este valor es la solución de la ecuación original? Agárrenlo, por favor. Pónganlo, ténganlo ahí. Listo. 0.43, 84, 127. Y veamos a ver si es cierto que soluciona la ecuación. Claro, no espere usted que le dé cero cabal. Ya hemos hablado de eso de antes. ¿Va? Estamos aceptando un pequeño error. Pero sí debería de darle muy de cero. ¿Cuál es la ecuación que estamos resolviendo? X a la 2 menos 5x más 2. Lo voy a poner por aquí. Déjenme ver. Igual a potencia, ¿verdad? Que es el último. Elevado a la 2. ¿Cuánto les había dicho? Menos 5 por X más 2. 5x más 2, ¿verdad? Menos 5 multiplicado por este x más 2. Miren cuánto da el resultado. Es cierto, no es cero, ¿eh? No lo esperamos tampoco. Pero nos da algo muy cerca de cero. Y eso se debe al error que todavía estamos aceptando nosotros aquí, que es del 0.03% aquí, ¿verdad? En este momento. Obviamente, si yo sigo sacando más valores, me va a dar más cercano a cero. Pero nosotros entendemos que pusimos una regla al principio de la clase de que bastaba únicamente, ¿verdad? Cuando ya el error sobrepasara lo que nosotros habíamos dicho. Por ejemplo, si en lugar de esto yo utilizo esta última y acá también, la última iteración cuando ya el error es sumamente bajo, entonces observen, el valor me da 7.25, necesitamos exponenciales de 10 negativos, ¿verdad? Con potencia negativa de menos 10 para expresarlo. O sea, este es un número infinitesimalmente pequeño. Tanto así de que ya no se puede representar con decimales, sino que necesitamos hacer uso de exponenciales, ¿verdad? Lo cual quiere decir pues que nos estamos acercando a la meta. Entonces, se dan cuenta que el método funciona, ¿verdad? ¿Sí?
bajo sus propias características, bajo sus propias condiciones de convergencia. El método funcionará siempre y cuando el g de x que nosotros hayamos utilizado sea el correcto. Entonces, ¿qué es lo difícil aquí? Solamente en algunas ocasiones conseguir el g de x apropiado. Pero si ustedes se fijan la iteración, ¿no? Porque con el x inicial lo evalúo en g de x y ese valor que me salió es el que voy a utilizar en la siguiente. Y en la siguiente evalúo g de x de nuevo y ese valor es mi nueva iteración, ¿verdad?